Muy bien, apreciables hermanos y visitas, amigos que nos escuchan. En esta tarde vamos a tener un tema bastante importante que muchos ya hemos escuchado, algunos vamos a conocer. Se titula El bautismo verdadero. Antes vamos a dirigir al Señor una palabra de oración. Querido Padre, en esta tarde, antes de abrir tu palabra, queremos suplicar tu dirección para que podamos entender un poco más de este tema. Invitamos a tu Espíritu Santo para que toque nuestros corazones y abra nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a definir la palabra bautismo. Este viene del griego y significa sumergir. Enseguida vamos a ver qué es en sí el bautismo. El bautismo se define como un ritual mediante el cual se hace pública la profesión de fe y amor por Cristo. En el Antiguo Testamento vamos a descubrir que los hebreos realizaban un pacto con Dios para ser parte del pueblo verdadero, el pueblo de Israel. ¿Cuál era ese acto? Bueno, pues en sí era el acto de la circuncisión. Esto operaba en los hombres únicamente. Así que en sustitución de este pacto o de la circuncisión para con Dios y el hombre, ahora es el bautismo. Cabe mencionar que el bautismo es también un acto voluntario de reconocimiento hacia Cristo como nuestro Creador, como nuestro Salvador y Redentor, como nuestro único Salvador personal. Y es un acto público. El bautismo es un acto público, voluntario, como lo es también el matrimonio. Podemos decir que cuando nos bautizamos, nos casamos con Jesús. Cabe mencionar que todo casamiento, en teoría, podemos decir, tiene que ser por amor y que también implica sus responsabilidades. O sea, el amor es un derecho, ciertamente, pero también ese amor conlleva a ciertas obligaciones. Lo mismo el bautismo, no solamente tenemos derechos, sino también adquirimos responsabilidades y obligaciones que sin duda todo lo hacemos por amor. Ahora vamos a ver por lo menos 7 razones por las cuales una persona puede ser bautizado o debería de bautizarse. Esas 7 razones vamos a encontrar que tienen un sustento bíblico. Así que vamos a empezar por mencionar el primer punto, es que la primera razón es por mandato divino. Vamos a la Biblia en el libro de Mateo 28, 19 y 20. Vamos a ver qué nos dice. Si tenemos al alcance de nuestra Biblia, hermanos. Mateo 28, 19 y 20, donde dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, id y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la única forma, la primera razón más bien, que nos da aquí para ser bautizados es por mandato divino. Jesús lo ordenó, que tenemos que ir y bautizar. Obviamente el bautismo no lo puede realizar cualquier persona, sino una persona ordenada por Dios. Pero este es un mandato divino, que debemos ser bautizados. Número 2, por seguir y obedecer a Cristo. En un momento dado que ya decidimos seguir a Cristo, somos llamados y decidimos aceptar su llamado, entonces le obedecemos, le seguimos a Jesús. De acuerdo en Mateo 3, 13, ahí Jesús nos dejó también un ejemplo, ¿sí? Y por ese ejemplo tenemos que hacerlo exactamente como Jesús lo indicó. En Mateo 3:13 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Así que tenemos aquí claramente un ejemplo de Jesús que fue bautizado donde habían muchas aguas. Y dice aquí claramente que fue en el río Jordán y subió del agua, dice el versículo 16. Así que en ese momento también se apareció el Espíritu Santo. Es importante este binomio. Punto número 3, o razón por la cual ser bautizado, es para poder ser salvo. El bautismo es un requisito también para poder ser salvo o heredar el reino de los cielos. De acuerdo a Marcos 16:16, vamos a ver qué dice la Biblia. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que para ser salvo, en primer lugar tenemos que creer y en segundo ser bautizado. Punto 4. Para recibir bendiciones especiales. De acuerdo al libro de Hechos, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 38, dice, Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que aquí es importante que para recibir bendiciones especiales, como lo es el perdón y como lo es el don del Espíritu Santo, es importante bautizarnos previamente al arrepentimiento. Ahora, el punto número 5 dice que es para ser aceptado en la iglesia de Cristo. Es importante también descubrir lo que la Biblia dice en el capítulo 2, verso 41 y 46 y 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partieron el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que es importante también ser bautizado para poder ser aceptado en la iglesia de Cristo. Mientras no seamos bautizados, no podemos ser parte del remanente de Cristo. Y eso es importante, que permanezcamos, una vez siendo bautizados, permanezcamos dentro de la iglesia. No podemos ser parte del pueblo sin ser bautizados. No podemos solamente querer a la novia sin casarnos. Así que el punto 6 dice es tener una experiencia con Jesús. Para eso nos bautizamos. De acuerdo al libro de Romanos, vamos al libro de Romanos, capítulo 6, verso 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Al momento que nosotros somos parte de ese bautismo, somos parte de una experiencia única con Jesús. Y el último punto de las razones es para andar en nueva vida. De acuerdo a 2 de Corintios, vamos a ir a 2 de los Corintios, en esta carta Pablo menciona algo importante en el versículo 17 y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que estamos dando por lo menos 7 razones importantes para ser bautizados. Por mandato divino, por seguir el ejemplo de Jesús en obediencia a Cristo, para poder ser salvo y heredar el reino de los cielos, para recibir el perdón y también el don del Espíritu Santo, para ser parte de la iglesia verdadera, así como tener una experiencia con Jesús y andar en nueva vida. Ahora vamos a dar un pasito más y vamos a ir terminando con por lo menos 7 preguntas frecuentes respecto al tema del bautismo. La primera pregunta que salta aquí es: ¿el bautizarme me salva? Es decir, ¿solamente con que yo baje al agua, con eso ya soy salvo? La respuesta contundente es no. Si revisamos en la Biblia, en el libro de Lucas 23, 42 y 43, ahí estaba sucediendo algo importantísimo para poner este ejemplo. Allí menciona que uno de los 2 ladrones le pidió a Jesús que se acordara de él cuando venga en su reino. Así que en ese momento Jesús le dijo: desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿en qué momento ese ladrón
¿Qué mérito hizo para poder estar en el paraíso o en el reino de los cielos, para ser salvo? Bueno, pues ninguno, él no se pudo bautizar, ¿sí? Literalmente él estaba no en condiciones de poder ir a las aguas. Esto quiere decir que no porque el ladrón no pudo bautizarse, tampoco yo debo bautizarme para ser salvo. Claro, en la condición del ladrón no podía bajarse, irse a bautizar, y después ahora sí, pues continuemos, ¿no? O sea, no, él por las circunstancias no pudo bautizar. ¿En qué casos puede aplicar la salvación sin bautizarse? Bueno, en el caso de un extremo, ¿no? Ya cuando alguien se accidentó y está a punto de morir, un accidente grave, o simplemente una enfermedad terminal, bueno, pues ahí sí aplicaría, ¿no? O sea, acepta a Jesús y por fe, pues está aceptando la salvación de Jesús y en ese momento. Pero mientras podamos, querramos y tengamos el tiempo, pues obviamente es lo correcto ante los ojos de Dios. Ahora, la salvación no es en sí bajar al agua y el agua en sí tiene algún mérito. El agua no tiene ningún milagro. Somos salvos, de acuerdo a Efesios 2, 8 al 10 y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, o sea, es decir, creer en Jesús, somos salvos, según Efesios, Pablo dice en los Efesios, somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Así que el hecho de bautizarme no me da una garantía de que voy a ser salvo. O sea, hay otras implicaciones. El único que nos puede dar la salvación firme y garantizada es solamente Cristo Jesús y sus méritos salvíficos, su sangre vertida en la cruz. Bueno, ahora, ¿solo creer en Jesús bastaría? Es decir, sin bautizarme yo sería salvo. Esa es otra pregunta extrema, contraria a la que acabamos de resolver. ¿Creer en Jesús basta para ser salvo? La respuesta es no. De acuerdo a Santiago 2:19, allí nos habla que los demonios también creen, pero tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los demonios? Bueno, yo puedo decir que creo, pero los demonios no dan el paso siguiente, es decir, arrepentirse y bautizarse, como leímos. Los demonios no se arrepienten y no se bautizan. Eso es obvio. Por lo tanto, creer no es suficiente. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar a Jesús y entonces proceder a la entrega, al bautismo, para que nosotros seamos salvados o salvos por Jesús. Ahora, otro importante punto es que al momento nosotros de creer en Jesús debemos pasar por la experiencia de la muerte, sepultura y resurrección. De acuerdo a Colosenses 2:12 y Romanos 6:4 y 5, nos habla de que nosotros tenemos que pasar, así como en Cristo somos nosotros muertos, somos sepultados, también somos vivificados o resucitados a nueva vida. Es una experiencia importante que tenemos que pasar. ¿Sí? No basta creer, tenemos que morir al viejo hombre y nacer o renacer. Es un ejemplo como Jesús pasó en la muerte. El bautismo de Cristo es como la muerte misma que Él pasó, de acuerdo a Pablo, a lo que menciona en Colosenses y Romanos. Así que esa experiencia no podemos saltarnos, no podemos ser salvos solo creyendo. Tenemos que actuar y demostrarle a Jesús que estamos cumpliendo ese requisito importante de la muerte, sepultura y resurrección. Siguiente pregunta, ¿es correcto bautizar a los niños? ¿A qué edad entonces tenemos que bautizarnos? De acuerdo al libro de Mateo 19:14, si no mal escribimos acá, podemos corroborarlo, dice, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis. ¿Qué más? Porque de los tales es el reino de los cielos. Muy bien, queridos hermanos, ojalá y vayamos bien claros acá, y si no, pues ahí vamos a pedir que nos envíen esta grabación de nuevo a cada uno. Vamos a verificar aquí en Mateo 19:14, quiero verificarlo yo también, y dice exactamente, pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí. ¿Quién lo dijo? Jesús, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que hay un texto del Espíritu de Profecía, la pluma inspirada, nuestra hermana White, en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 150, último párrafo,
donde dice que los padres deben explicar y simplificar ante sus hijos el plan de salvación. Los niños de 8, 10 y 12 años tienen ya bastante edad para que se les hable de la religión personal. No mencionéis a nuestros hijos algún periodo futuro en el que tendrán bastante edad para arrepentirse y creer en la verdad. Los niños, aún los de poca edad, pueden tener opiniones correctas acerca de su estado de pecado y el camino a salvación por Cristo. Muchas veces se pierden áureas oportunidades de impresionar la mente de los niños. Así que de acuerdo a lo que Jesús dijo y de acuerdo al Espíritu de profecía, a la ley y al testimonio, es correcto bautizar a niños siempre y cuando ellos tengan el entendimiento correcto, ¿sí? Dice que debemos nosotros de explicar y simplificar el plan de salvación ante los niños, aún sean de 8, 9, 10, 11, 12 años. Por ahí solamente les paso el dato, a mis hijos específicamente se bautizaron ambos a los 12 años, igual un servidor se bautizó a los 12 años. Fue de consideración con mi esposa, eso también se tiene que ver en el matrimonio, porque nosotros conocemos el carácter y el temperamento de nuestros hijos. Si vemos correcto, adelante. Y si consideramos que podríamos explicarle aún más, que no han entendido correctamente y que en el camino, en lugar de hacerles un bien, le hacemos un mal, eso también hay que valorarlo. Pero una edad sensata ya a partir de la cual se puede usar un niño, según el Espíritu decía, de los 8 años en adelante. Ahora, es correcto rebautizarse, que por alguna razón, pues yo me salí de la iglesia, por alguna razón yo perdí mi bautismo, ya sea por cualquier violación de los mandamientos o simplemente yo me alejé por tristeza o por algún pretexto que los hermanos no me visitaban, cualquier otra razón. ¿Puedo rebautizarme? La respuesta es contundentemente sí. Las veces que sean necesarias, siempre y cuando éstas sean de un sincero arrepentimiento. Si el arrepentimiento, no hay un sincero arrepentimiento, entonces estaríamos jugando con Jesús y vamos a sufrir las consecuencias. De acuerdo al libro de Hechos, por lo menos nos da un panorama de que es aceptable en la iglesia un segundo bautismo, un tercer bautismo. Yo he sabido de personas que se han bautizado 5, 6, 7 veces. Pues yo no sé hasta dónde eso ya la persona está siendo sincera con Cristo, ¿no? Pero al menos el libro de Hechos 19, 1 al 6 dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, es decir, por agua. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que termina diciendo, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que es importante entender que estas personas que fueron rebautizadas eran porque su conducta o no habían entendido correctamente la verdad completa. Entonces, cuando se hace este recorrido por Pablo, entonces dice que en Éfeso, entonces se encuentra estos discípulos que no habían entendido ciertas verdades y una de esas era que no habían entendido que el bautismo tendría que ser acompañado del Espíritu Santo. Y en ese momento, al entender correctamente la verdad, entonces se tuvieron que bautizar nuevamente. Ese es un rebautismo. Claro, aquí no se habla de que ellos se perdieron o apostataron, nada de eso. Pero al punto que vamos es que sí puede haber un rebautismo cuando se perdió el primer bautismo por violación de los mandamientos o un apartamiento de algunas creencias, o simplemente me fui de la iglesia y hoy quiero regresar. Vamos a ir finalizando con las preguntas. Vemos ahora, ¿el bautismo por el Espíritu es distinto del bautismo por agua? Bueno, pues no vamos a tener mucho tiempo para revisar los versículos que aquí mencionan los libros, pero usted que está viendo la pantalla puede revisar. El bautismo por el Espíritu y el bautismo por agua van juntos.
no son distintos. Recordemos que Jesús, cuando se bautizó, descendió la paloma. Al momento que se bautizó, descendió la paloma, era el Espíritu Santo que estaba con él. En Juan 3:5 igualmente. Vemos en Corintios 12 también que van de la mano. Al momento que se bautizan, reciben el Espíritu Santo. En Efesios también lo menciona. Ahora es importante mencionar claramente que el Espíritu Santo puede ser que una persona lo reciba antes de ser bautizados, en el momento en que cree en el Espíritu Santo, en el momento que cree en Jesús. Y es movido por el Espíritu Santo para bautizarse por agua. Así que no necesariamente tiene que ser específicamente en el momento que se bautiza. El Espíritu Santo puede estar trabajando en una persona antes de su bautismo, y sencillamente el bautismo por agua es una manifestación pública de ese bautismo por el Espíritu. Definitivamente, cuando nos bautizamos por agua, no lo es todo. Ahí empieza una nueva vida, y dicho sea de paso, la nueva vida va acompañada de retos nuevos. No es que ya bautizándome ya todos felices para siempre, no, al contrario, el enemigo va a redoblar esfuerzos y va a intentar apartarnos de la fe una y otra vez, pero vaya, aquí es donde tenemos que echar mano del bautismo por el Espíritu todos los días. Acordémonos que hay un bautismo de la lluvia temprana y hay una lluvia tardía. Ese bautismo por el Espíritu se da cada vez que oramos, estudiamos, y Dios nos va fortaleciendo en la fe. Cuando compartimos la palabra, la verdad, también el Espíritu nos acompaña y nos fortalece. Así que el Espíritu Santo va a ser derramado, de acuerdo a Joel. Dice que vamos a recibir el Espíritu Santo, la lluvia tardía, con un esplendor tremendo, que la Iglesia Adventista a nivel mundial va a terminar de predicar el mensaje del cuarto ángel. Así que vamos a las últimas preguntas. Dice acá la siguiente: ¿qué es ser aceptado en la iglesia por profesión de fe? Bueno, existen 4 formas de ser miembros de la Iglesia Adventista. La primera es por bautismo, cuando recibes la fe de Jesús y bueno, entiendes una parte de las creencias y entonces te entregas por fe a Cristo Jesús. No conocías nada antes, bueno, hoy conoces el bautismo de Jesús y bueno, te bautizas. Otra, el rebautismo, lo que ya platicamos antes. El punto 3 habla de una carta de traslado. Cuando una persona viene de otra iglesia y viene recomendada, esa carta de traslado tiene una vigencia de 6 meses para ver el comportamiento de la persona y entonces se acepta en la iglesia. Y la cuarta es por profesión de fe. ¿Qué es profesión de fe? Bueno, es la aceptación de un miembro dentro de la iglesia en circunstancias como, número 1, cuando una persona ya fue bautizada por inmersión, de acuerdo a un bautismo bíblico, pero viene de otra fe religiosa, ¿sí? En ese caso se puede hacer profesión de fe, y si no lo acepta la congregación, bueno, se tendría que bautizar nuevamente. Número 2, porque no pudo conseguir su carta de traslado. En ese momento, por la distancia o por lo que haya sido, bueno, tiene que ser aceptado, se lleva voto, o sea, todo el proceso respectivo, y entonces se acepta en la iglesia. También por paradero desconocido, que es un concepto, bueno, pues que prácticamente se desconoce de dónde viene el miembro, y él prácticamente pues desconoce mucha información de su feligresía anterior, pero también tiene que pasar un proceso. O simplemente que no le fue otorgada la carta de traslado. En cualquiera de los casos, la profesión de fe se tiene que hacer una investigación de la persona, y entonces, luego hasta entonces se lleva a voto, y entonces es aceptado en la iglesia. Y bueno, pues por último, ¿se pueden y deben bautizar los homosexuales? Bueno, pues para Jesús no hay excepción de personas. Sin embargo, vamos a leer en Primera de Corintios, en el capítulo 6, 9, vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los que se echan con varones, o ni los afeminados, dicen otros versículos, ¿no? Así que es importante entender, hermanos, que no heredarán el reino de los cielos este tipo de personas. En Efesios, vamos a ver la última cita, Efesios 5:5, dice lo siguiente:
Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que es un tema que posiblemente más adelante se tenga que tocar, porque pues para Dios no hay excepción de personas, pero si la persona ya hizo un cambio, bueno, pues habría que tomar en cuenta varios factores de la persona, comportamiento, que es adopción de creencias, apartamiento del pecado, etcétera, etcétera. Específicamente la Biblia dice que no podrá heredar el reino de los cielos este tipo de gente. Ahí lo dejamos el tema, hermanos queridos, que Dios me los bendiga. Fue un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes. Por esta ocasión solamente presentando este mensaje del bautismo, esperando que haya sido de ayuda. Animo a los jóvenes, ciertamente hay muchachos, hay señoritas, que por alguna razón de la vida se hayan apartado de la fe en Jesús, apartado de la iglesia, apartado de los hermanos. Una cosa ciertamente dice Jesús: venid luego, dice Jehová. Venid a mí todos, dice el Señor. No importa la condición, querido, tú puedes venir, acercarte a Jesús confiadamente. Tenemos, dice Pablo, si alguno pierde de alguna forma su fe, no se preocupe, dice el Señor, porque abogado tenemos. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado por alguna razón, por las cosas de esta vida, abogado tenemos a Jesucristo el justo. A nadie absolutamente Jesús va a desechar, siempre y cuando haya arrepentimiento sincero, siempre y cuando haya un deseo de volver a los brazos de Jesús y serle obediente y serle fiel hasta el final. Cabe mencionar también que el reino de los cielos no está abierto solamente para los que nunca cayeron, sino el reino de los cielos y la salvación es que aquellos que aunque han caído una vez y otra vez y se han levantado, ellos son los que han de arrebatar el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, que Dios nos bendiga, queridos jóvenes, que Dios sea el que nos provea de todo lo que necesitamos en nuestra vida espiritual, y deseo profundamente que nunca perdamos nuestro primer amor por Cristo. Que Dios nos bendiga. Amén.